Bezrat Hashem, al Simán Tav Tzadik Dalet, luego de que terminamos de estudiar las diferentes opiniones de las costumbres de luto en la época del Omer, Kuf. El próximo Simán es Seder Tefilat Chag HaShavuot. Exactamente en un poquito menos de 3 semanas, 20 días. O sea, ayer, en 3 semanas, Shavuot. Entonces, Pesach termina en Shavuot, básicamente. Y por eso, el Shulchan Aruch no hay un simán especial para Ilhot Shavuot. Hay Ilhot Yom Tov, pero no hay Ilhot Shavuot. Porque Shavuot es Yom Tov. ¿Sí? En el Talmud ustedes saben de que cada fiesta tiene un maseje, un tratado. Rosh Hashanah. Yom Kippur, Yomah. Sukkot, Sukkah. Pesach, Pesachim. Purim, Megillah. Afilu los ayunos. Tenemos Ta'anit. Pero Shavuot aparentemente no tiene masejet. ¿Cuál es la masejet de Shavuot? Masejet Beitzah. ¿Sí? El tratado del huevo. Beitzah shenolda beyom tov. ¿Qué se hace con un huevo que nació en Yom Tov? ¿Sí? Y ahí los Yehudim hablan del huevo crudo, cocinado, frito. ¿Sí? Se puede vender, ¿no? Entonces, esa masejet habla de Ilhot Yom Tov. Y por eso esa masejet también se llama masejet Yom Tov. A pesar de que oficialmente la denominan masejet Beitzah, porque con esa palabra comienza el tratado. Beitzah shenolda beyom tov. Pero básicamente en todo ese tratado hay Ilhot Yom Tov. ¿Y por qué Shavuot Bemet no tiene una masejet o que no se denomina masejet Shavuot? Omnam hay una masejet que se llama masejet Shevuot, pero no Shavuot. ¿Sí? Hay un tratado que yo estoy estudiando ahora que es una masejet en el orden de Nezikin, pero que habla de juramentos. Eso es Shevuah, Shevuot. ¿Mejor? Una cosa es Shavua, otra cosa es Shevuah. Shavua es semana y la fiesta de Shavuot se llama Shavuot porque son Sheva Shavuot, son 7 semanas después de Pesach. Bekitsur, entonces, aquí hay un capítulo, Tav Tzadik Dalet, que básicamente es el último capítulo de Ilhot Pesach, y que termina con las alajot de Pesach, que básicamente terminan en Shavuot. Y aquí se habla del orden de la tefilá de Chag HaShavuot. Seder Tefilat Chag HaShavuot. Con el Omer ya O sea, en realidad, ¿ma? Con el Omer ya terminamos, básicamente. Ya está terminado. Con las alajot, 49 días ya pasaron, con Shavuot. ¿Mejor? En realidad Shavuot no tiene una masejet especial porque cada fiesta de la Torah o de Jajamim tiene mitzvot especiales de la fiesta. En Rosh Hashanah tenemos el tema del shofar, en Yom Kippur tenemos el ayuno, la boda del Cohen en Yom Kippur, Cohen Gadol en Yom Kippur en el Bet HaMikdash. En Sukkot tenemos la mitzvah de la Sukkah y de las 4 especies. En Purim tenemos la Megillah. Siempre tenemos una mitzvah especial, mientras que en Shavuot no. En Shavuot no hay mitzvah de Shavuot. Shavuot es Chag, es Yom Tov. Entonces, el que quiere festejar bien Shavuot, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar bien Ilhot Yom Tov para saber cómo manejarse
porque no es lo mismo el Hot Shabbat que el Hot Yom Tov, como vamos a ver. Ahí entraría como mitzvah o alajá hacer arbi más tarde de la noche. Najón. Sí, pero eso es un alajá de tefilá. Najón, que tiene que ver con el hecho de que queremos terminar las 7 semanas del Omer completas, y por eso se acostumbra de que el Arvit de Shavuot se haga no más temprano, sino que se haga bien en el horario para ya haber terminado 7 semanas completas. ¿Verdad? Najón, tiene razón, eso lo vamos a ver aquí. Tantos días trabajando para terminar mal. Najón, porque la Torah dice temimot son completas. Ya fe. Todo. Entonces aquí tenemos la tefilá de Hag HaShavuot y 3 seifim. Bogo y Mes. Aleph. Beyom Hamishim le Sefirat HaOmer. En el día 50 de la cuenta del Omer, que no se cuenta, Hag Shavuot. Es la fiesta de Shavuot. Beseder tefilá que move Yom Tov shel Pesach. La tefilá de Shavuot es como la tefilá de Pesach, que básicamente es la tefilá de Yom Tov. Ella, por supuesto, cada vez que llegue el momento de decir el nombre de la fiesta, no vamos a decir Hag Pesach, sino que ¿qué vamos a decir? Hag Shavuot. ¿Qué? Cada vez, אלא שאומרים את יום חג השבועות הזה, y en lugar de decir Zman Jerutenu, el tiempo de nuestra libertad, ¿qué vamos a decir? Zman Matan Toratenu, el tiempo de la entrega de la Torah. Vegombrim Alel, y se dice Alel completo. Entonces la tefilá es como Yom Tov, igual. Todas las Shemonah, las Amidot, esa Amidad de Yom Tov, lo que llamamos tefilá de Shloshet HaRegalim, de las 3 fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, Mekadesh Israel Bazmanim, pero cada vez que viene el nombre de la fiesta, entonces en cada fiesta se dice el nombre de la fiesta correspondiente. Y como estamos en Shavuot, decimos Hag Shavuot Hazeh Zman Matan Torateinu. Y se dice Alel, ¿sí? En la mañana de Shavuot se dice Alel completo, como en las demás fiestas. Ahora que usted habló de las alzadas de Galim, antes la gente tenía que bajar a Jerusalén en las fiestas. No bajar. Subir. Jerusalén se sube. En mi Torah dice que se sube a Jerusalén, no se baja. Bueno, La mitzvah se llama Aliyah la regel, subir al regel. okay. Ir a Jerusalén. Pero, Los Yehudim que vienen de España hacen Aliyah a Israel, y los Yehudim que viven en Tel Aviv hacen Aliyah a Jerusalén. Y los que viven en Jerusalén hacen Aliyah al Bet HaMikdash. Ya vemos, con la acabó. pero porque antiguamente había Bet HaMikdash. Ahora que no hay, es obligación hacer esa misma. No es mitzvah, porque no tenemos Bet HaMikdash. Najón. Pero es bueno ir a hacer tefilá, al kotel, no es mamash obligatorio. Najón. יפה. ומוצאים 2 ספרים. Generalmente ustedes saben de que cuando se lee la Torah, entonces, dependiendo del día, a veces se saca un sefer, a veces se sacan 2 sefer, y a veces a filo se llegan a sacar 3 sefer. 3 sefarim. Entonces, en Yom Tov, sacamos 2 sefarim. ¿Por qué? Porque leemos uno, la Parsha, que corresponde a Yom Tov, y en el segundo leemos el Maftir. El Maftir no se lee en el sefer de la Parsha de la fiesta, porque está en otro lugar, y nosotros, ¿por qué? Porque cuando tenemos 2 Parshiot, sacamos 2 sefarim. ¿Para qué sacas 2 sefarim? Agarra el mismo sefer y muévelo para adelante, muévelo para atrás. ¿Por qué? Porque hay que sacar otro sefer. Entonces aquí aparece el concepto en la halajá que se llama tirja de tzibur, la molestia del público.
¿Sí? ¿Qué va a hacer la gente en la mitad mientras ahí están moviendo el Sefer? ¿Sí? Moviendo. ¿Qué van a hacer mientras tanto? Los tzadikim van a agarrar un libro y van a estudiar Torah. Los Beinonim, ¿sí? Van a hacer jabruta con el que tienen al lado, que dijo tramposo y que dijo bibi y que dijo esto, no, entonces... Y los otros van a sacar. Y los otros, no, eso no, porque en Yom Tov no se puede. Ya fue. Yo creo que mientras rebullen la Torah. De Kitzur, entonces, para no molestar al público y perder el tiempo, porque el tiempo del público es muy importante, muy valioso. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que mover, que tenemos que leer una lectura, o dos lecturas, como en este caso, la lectura de la fiesta y la lectura del maftir, para no empezar a mover libros de aquí para acá, entonces, Pashut Meot, terminamos la lectura en este libro, hacemos Akba o Gelilá, depende si el libro sefaradí, ashkenazí, y inmediatamente agarramos el segundo libro y empezamos a leer donde está ya ubicado la lectura del maftir. וקוראים בראשון חמישה מבחודש השלישי עד סוף הספר. ¿Qué parsha se lee en Shavuot? En Eretz Israel, que tenemos un solo día. Pashut Meot, ¿no? ¿Qué parsha vamos a leer en Shavuot? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué vamos a leer? La partición del Yam Suf, ¿no? ¿Ah? No, la salida de Egipto. La salida de Egipto, ¿no? Entonces, como que vamos a leer Parshat Yitro, donde aparece Matan Torah, la historia de la Torah, cuando Hashem nos dio la Torah. Entonces, eso es lo que se lee en Shavuot, como van incluyendo los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Umaftir Koreh Basheni Ubiyom HaBikurim. Y después tenemos los Korbanot Musaf, que aparecen en el libro de Bamidbar, en la Parsha de Pinchas, que aparece en el segundo libro, y ahí aparece el Musaf de Pesach, del primer día de Pesach, de todo Pesach, y de Shavuot, y de Sukkot, etc. Entonces ahí agarramos el maftir que corresponde a la fiesta de Shavuot, que en la Torah también se llama Yom HaBikurim, el día de las primeras, Pinchas. Por eso yo siempre digo, Purim Sumea, porque ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ומפטיר במרכבה de Ezequiel. El maftir es el primer capítulo del libro de Ezequiel, que es la famosa profecía de la carroza, de la Merkabah. Y ahí es lo que se lee en Shavuot, Umesayem, Bepasuk, Batisayin y Ruach. Entonces, eso es lo que se hace el primer día de Shavuot. En Chutz La'aretz, como ustedes saben, están castigados y tienen que hacer 2 días. ¿Saben por qué hacen 2 días? Porque no les alcanza. Lo que acá alcanza en un día, en Chutz La'aretz, necesitan 2 días. La energía espiritual de la fiesta en Eretz Israel, con un día más pic. En Chutz La'aretz no alcanza, necesitan 48 horas. No les alcanza. Yo le pondría 24. otro día más. Yo le pondría otro día más. Eso es broma y no es broma, pero el motivo alágico es por El tiempo. Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Najón, en Chutz La'aretz los Yudim tienen que festejar doble fiesta. ¿Lama? Porque en la época que se cumplía la mitzvah de la santificación del mes, entonces hasta que llegaba la información de Eretz Israel qué día fue Rosh Chodesh, a veces no había WhatsApp, no había telegrama, no había Klum. Entonces lo único que había era señales de fuego, señales de humo. Señales de humo. De humo, Najón. Había caballos que iban cabalgando para llegar a el Galut, para llegar a Babel. A veces llegaban, a veces no llegaban, a veces era peligroso, a veces no era peligroso. Entonces, en la diáspora, por las dudas, siempre hay 2 días posibles de que sea Rosh Chodesh. Rosh Chodesh puede ser después de 29 días, o sea, el día 30, o puede ser después de 30 días, el día 31. Entonces, siempre estaban en la duda qué día era Rosh Chodesh y por eso tenían que festejar la fiesta
2 días. Pero Raúl, incluso gente que viene de otros países, de la diáspora, para Eretz Israel. No, eso es una halajá muy interesante. ¿Qué hace un yudí de Eretz Israel que ahora se va a visitar a su familia en Shavuot? ¿Y qué pasa con un yudí que viene de Argentina a visitar a su familia en Eretz Israel? ¿Qué festeja? Festeja de 2 días, festeja 1 día, pero ese no es el tema. Pero, no, es un tema Es importante. un problema, no es un problema. Porque todavía el salir fuera, más o menos, pero venir aquí no Nada hay. es problema si tiene solución. Todo tiene solución. Y todo tiene solución. Yo no digo que hay una sola solución, pero tiene solución. ¿Sabe? Todo tiene solución. Entonces, en Israel. Hasta la ya muerte. fe, eso, ajito. Y tenía algo que ver el fuso horario también de pronto. ¿Eh? El fuso horario, el tiempo por decir, uno estaba en la noche, el otro en el día, cosas así. No, el tema no es el... El tema es de que Rosh Chodesh puede ser 2 días. ¿Sí? O que el mes va a tener 30 días, va a ser completo y por lo tanto Rosh Chodesh va a ser el otro día. O que el mes va a ser incompleto y va a tener 29 días y Rosh Chodesh va a ser el otro día, el día 30. Entonces por eso, ahí podía haber confusión y por eso en Hutz Laaretz, por las dudas, cuidaban los 2 días. Y a pesar de que hoy en día, como dice la Gemara, ya no tenemos esa dificultad porque Baruch Hashem, ya tenemos la información hecha hasta que venga el Mashiach por medio del calendario, del Luach, que fue organizado por Hillel Asheni, no por el Hillel Agadol, sino por el segundo Hillel, generaciones después. Pero dijeron Jajamim, Minag Aboteinu Beadeinu, la costumbre de nuestros padres quedó en nuestras manos y por eso esa costumbre se mantiene hasta nuestros días. Rambam dice que después de 1000 días, de 1000 años, el calendario que tenemos ahora exacto va a comenzar a fallar. En unos segunditos, dice. Cada 1000 años comienza a fallar. Por eso tendríamos que volver a esa shita. Pero no hace falta, porque ya vamos a hacer No, pero la ya mitzvah como corresponde, sin Luach, Kiddush HaChodesh, los Pero testigos. no, es que para regular tenemos el Adalbet. Para regular todo lo que es la luz, los horarios. y No, todo pero eso es para regular el año El con el tiempo. mes. Estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de cada mes. Que cada mes yo tengo que saber cuántos días tiene el mes. Tiene Exacto. 30 días, 29 días. Cuando No jodas. es la primera prisma de la Torah. Bueno, ya fue mejor. Entonces, como se dijo aquí, el Arvit de Shavuot se retrasa un poquito, unos minutos. ¿Sí? Para hacer tefilá de Arvit con seguridad en Tzeta Kohabim, cuando salen las estrellas. ¿Para qué? Para que terminemos los 49 días de la cuenta del Omer de manera completa. ¿Sabes? ¿Sí? Como dice la Torá, Sheva Shabbatot Temimot tiene. ¿Sí? 7 semanas completas. Entonces, si yo voy a hacer Arvit de Shavuot, un poquito más temprano del horario de la salida de las estrellas, entonces ya estoy introduciendo el día 50 dentro del 49, teóricamente. Y como terminar Shabbat un poquito después, o comenzar un poquito antes. No, eso Dafka sí está permitido, eso lo hacemos. Recibimos Shabbat antes y lo terminamos después. Eso es mitzvah para agregar Mijol a la Kodesh. Pero aquí tenemos una mitzvah especial de que los 49 días del Omer sean completos. Para que el día 49 sea completo, entonces ¿cuándo tengo que empezar el día 50? Puede salir a la estrella. Cuando ya terminó el día 49, de manera completa. Porque si yo lo recibo antes, Bonagit que hay un Yehudí, que el último día del Omer, ¿sí? Está a 5 minutos de la Shkia y todavía no contó el Omer. Entonces, ¿cuenta o no cuenta? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Verdad que cuenta? ¿Cuenta? Haz cuenta, sin brajá, porque es de día, pero cuenta. Cuenta. Porque todavía estamos en el día 49, entonces, y después del momento de Ben Hashmashot todavía también es dudoso, porque Ulay todavía también es el día 49,
Pues por eso, para terminar completamente los 49 días, nos tenemos que esperar hasta Tzet HaKochavim, con seguridad que hayan salido las estrellas. Esa mitzvah pertenece de la lista de las 613 mitzvot. No, es parte de la mitzvah de la cuenta del Omer, no es una mitzvah aparte. Entonces, ¿por Es qué un la- detalle de la mitzvah. ¿Eh? Ah, es un detalle de la mitzvah. Sí, najo. Los detalles de la mitzvah se pueden llamar mitzvah también. ¿Verdad? Ok, gracias. Sí. Ya fe. Muy bien. Bueno. Entonces, esa es la primera alhaja. Y ahora viene la Mishnah Brura, Seif Katan Aleph, y nos trae la costumbre. ¿Podemos prender el aire, por favor? Para... Sí, un segundito. Presta. La costumbre que aparece en el Zohar y fue traído en el Shulchan Aruch del Ari Kadosh, que habla de que los Hasidim Arishonim se quedaban despiertos toda la noche de Shavuot y estudiaban Torah. Y así acostumbraron la mayoría de los estudiantes a hacer eso. Entonces, ¿Estudiantes de quién? estudiantes de Torah. Entonces, según la fuente en el Zohar, no todos se quedaban estudiando toda la noche, sino Hasidim Arishonim. Eso. Hasidim. ¿Sí? Primero. Hasidim Arishonim eran gente muy elevada, como dice la Mishnah en Masejet Brajot, que los primeros Hasidim hacían tefilá 9 horas por día. Cada tefilá les tardaba 3 horas. 1 hora antes de la tefilá se empezaban a preparar, 1 hora de tefilá y 1 hora para aterrizar. El despegue era 1 hora, el vuelo era 1 hora y el aterrizaje era 1 hora. 3 horas Shacharit, 3 horas Minjá, 3 horas Arbit. Los Hasidim Arishonim eran astronautas. Saharí lo puede entender. ¿Mm? Y si no hay tajano, No, tefilá, señor Shimon, es la Shmona Esrei, no es todo lo demás. Eso es tefilá. Yo no hablo cuánto les tardaba lo demás, eso no sé cuánto les tardaba, pero aquí estamos hablando de la Shmona Esrei. La Shmona Esrei les tardaba 1 hora. 1 hora. para las ponerle, No. yo no entro en esa categoría todavía. No, esos eran los Hasidim Arishonim, gente de gran categoría, y por eso pregunta la Gemara, si 9 horas estaban haciendo tefilá, entonces ¿cuándo estudiaban Torah? ¿Cuándo trabajaban? ¿Todo el día estaban haciendo tefilá? Bueno, comida. Contesta la Gemara, por cuanto que tenían una tefilá tan elevada, estudiaban menos Torah, pero lo que estudiaban quedaba. ¿Sí? Nosotros estudiamos 9 horas de Torah, ¿y cuánto nos queda de esas 9 horas de Torah? Najón. ¿Sí? Como ¿cómo se llama? Como el cernidor, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cernidor? Najón. Colador. El colador. ¿Saben lo que es el colador? Para colar el vino cuando la basura, najón. Entonces todo pasa por los agujeros. Entonces también en nuestra cabeza todo pasa por los agujeros y queda muy poquito. A ver, Bojolofen, la Torah que ellos estudiaban se sostenía. Y la Parnasá, Baruch Hashem, abrían media hora la tiendita y con eso les alcanzaba. ¿Sí? Baruch Hashem, la gente sabía en esa media hora, como cuentan del Hafetz Haim, que el Hafetz Haim tenía una tiendita y él atendía a la gente con comida, yo qué sé, ¿sabes? Y todos iban a la Kamubán, todos querían comprar del Hafetz Haim. ¿Qué? Yo leí que cuando él abría la tienda, la competencia no abría. La competencia se esperaba que él trabajara su horita y después todos abrían. Najón. No, pero él Y por eso al cerraba- final cerró, ¿por cerró la qué? tienda Porque él decía, precisamente- yo le estoy quitando Parnasá a los demás. Sí. El cerró la tienda. ¿Eh? Los Voy a abrir demás un poquito de abrían. tiempo Ajá. y cierro para que los demás Se puedan. llenaban todos. ¿Qué? Se llenaba de plata.
Mejor. Después él pensó que estaba Sí. mal. No, entonces, él primero tenía abierto el negocio unas horitas. Y se hace, mejor. Ya fue. Después, él veía de que venían a su negocio y no a los demás. Y bueno, voy a abrir menos tiempo. En lugar de 3, voy a abrir 1 hora. Entonces, todos venían en esa hora a comprar al Jafetz Haim. Entonces, tenían verajá también en su negocio. Mejor en estos Hasidim acostumbraban, según el Zohar, a quedarse despierto toda la noche a estudiar Torah. Y luego acostumbraron también los Lomdim, los estudiantes. Muy bien. Y de ahí básicamente parte la costumbre, que es una costumbre de quedarse despiertos en la noche de Shavuot, estudiando Torah y no perdiendo el tiempo para cumplir con estas palabras del Zohar. Y dice el Shulchan Aruch, el Ari Kadosh, Da shekol mi shebalayla lo yashan klal. Tienes que saber que aquel que no durmió durante toda la noche de Shavuot, de allá osek ba Torah, y estudiaba Torah, aclarado, no una persona que se quedó despierto toda la noche platicando con sus amigos. Sí, no de eso está hablando el Ari Kadosh. ¿Verdad? Está hablando que la persona se quedó despierta toda la noche estudiando Torah. ¿Sabes? Le permitimos tomar un café y comer unas galletitas mientras tanto. ¿Sí? No está prohibido. Pero lo principal no es el refrigerio, sino el estudio. Muvtachlo tiene asegurado Sheyashlim Shnato, que va a terminar ese año sano y salvo. Velo y era que no va a tener ningún daño. Esta es la segulá que tiene el Tikkun Leil Shavuot, así como se denomina Tikkun Leil Shavuot. ¿Qué? También tiene asegurado una persona que estudia Torah por la noche, no sé, pero luego se va a su casa, voy a descansar un ratito. Cuando se da cuenta, uy, las 4 de la tarde ya, guay, he perdido saharita. ¿4 de la tarde o 4 de la mañana? No, a las 4 de la tarde, Ah. toda la noche. Yo no me quedo despierto toda la No. noche. No, es que yo la veo, hay algunos que están dormidos en la tefilá. Entonces, ¿para qué se quedan? No, es que yo quiero Top. la meditación y yo quiero rezar y Top. si todo eso no puedo. Entonces, Behemet, en esto hay que actuar con inteligencia. Sí, pero en realidad- Totome. Una persona que se quiere quedar despierto toda la noche, Bejabot, Kol Hakavot, viene, es muy bueno, muy importante, muy grande. Pero, si eso le va a perturbar su tfilá, y como dicen según lo que yo escuché en nombre del Rab Elioshiv, que él hizo el cálculo, ¿cuándo va a estudiar más Torah? ¿Quedándose despierto en la noche o no quedándose despierto en la noche? Descansar, va. ¿Sí? Porque la persona que no duerme en la noche lo va a tener que recuperar en algún momento, ¿no? ¿Ceder? Por la mañana, Muy bien. a descansar. Entonces, según lo que yo escuché, no sé, hay que corroborarlo, que él no se quedaba estudiando toda la noche, una cosa, sino que dormía un poco para recuperar fuerzas y luego tefilá y poder durante el día estudiar Torah. Entonces, básicamente ese es el cálculo de un Talmid Jajam. El cálculo de un Talmid Jajam es ¿cuándo yo voy a poder estudiar mejor Torah? ¿De esta forma o de esta forma? Según el Ari Kadosh, el quedarse despierto en la noche es algo muy importante, muy grande, y por eso en muchas, o en quizás la mayoría de las comunidades de Am Israel, se organizan, Koden Kol hay un tikkun que está en los Sidurim, que se denomina Tikkun Leil Shavuot, donde hay uno, en esos tikkunim, aparece un estudio de toda la Torah, ¿sí? Se lee parte de cada parashá de la Torah, Bereshit, ¿cómo va? No toda la parashá, un poco del principio, Un poco de...
un poco de la primera, ¿sí? Primeros psukim, últimos psukim de cada una de las parashot de la Torah. Lo mismo con los Nevi'im, Ketuvim. Lo mismo con parte de la Torah Shebeal Pe, oral, mitzvot, ¿sí? Hay quienes se acostumbran a leer todas las mitzvot, las Tariaq mitzvot, ¿sí? Hay para estudiar. El Rav Kook, por ejemplo, dicen que él cada Leil Shavuot daba un shiur de una mitzvah de las Tariaq mitzvot. Daba un shiur de ese tema. Entonces, muchas comunidades acostumbran a hacer shiurim públicos. Hay una persona que da un shiur para el público. Algunos tikkun, algunos estudian solos, con jabruta. Cada uno tiene que encontrar su estrategia para poder pasar la noche Bemet con Limuda Torah, y que eso es lo más importante. Pero la persona que, como dijimos, piensa que esto le va a perjudicar y que luego en la tefilá se va a volver futbolista y va a estar cabeceando todo el tiempo, o que su tefilá se va a volver tefilá de ensueño, Se va a elevar. ¿sí? No sé con qué va a soñar. Va a tener sueño de profecía. Entonces, Una silla. dicen entonces ahí, ¿sí? Empezar que estudie un poco en la noche y que luego vaya a dormir, vaya a descansar y luego se levante para poder hacer bien la tefilá. Cada uno tiene que estudiarse a sí mismo para ver qué es lo que más le conviene. El que puede, Kamubán, descansar en Erev Shavuot, ¿sí? Ahora Shavuot, ya el Yom Tov empieza tarde, entonces si uno se organiza puede terminar todos los preparativos, ¿sí? La torta de queso y los blinches y yo que sé, lo que se acostumbra a comer. Entonces lo termina 2, 3 de la tarde y luego tiene unas horitas para poder descansar. Entonces eso también ayuda. Descansas en la tarde y luego en la noche estás más descansado y puedes quedarte despierto durante toda la noche. Nosotros, por ejemplo, hacemos 2 millones, uno de al mes. De esta forma la gente, bueno, a lo mejor puede descansar un rato. No, ¿verdad? Los que se quedan toda la noche hacen tefila con el Netz, hacen tefila temprano. Y luego hacen otra para la gente que ¿sabes? Nos hemos ido a dormir a la hora normal. Y luego vienen todos los niños, porque vienen todos los niños. Y después están los minyanim de las 9, de las 10, todo, de las 11. Para quem não tem esse livro, que às vezes está em hebraico, Sim. o que o senhor recomenda a gente estudar na língua espanhol, no português? Mira, que cada uno estudie lo que más le llama la atención. Estudiar la mitzvot es top, sí. Yo por ejemplo tengo uno de mis yernos, hay un libro que tiene en una oración mitzvah tal, mitzvah de yo qué sé, de ponerse tefilín en la cabeza, mitzvah de ponerse tefilín en el brazo. Entonces, un índice. sí, entonces ahí aparecen las 613 mitzvot. Yo me imagino que debe haber material en español o en portugués de esas hay cosas. Muchísimo material. Gracias a Dios hay muchísimo. ¿Sí? Un rabino que... Claro, se puede estudiar, que falta lo que estudiar, se puede estudiar Megillat Ruth, que se lee en Shavuot, se puede estudiar Midrashim de los 10 mandamientos, ¿cuántas cosas hay para estudiar? No falta. Hay ¿Ah? El que le gusta estudiar Baba Kama, que estudie Baba Kama. Desde que se abre el libro, no la cama. El que le gusta estudiar Zohar, también hay muchos Zohar de Matan Torah, y el que le gusta estudiar Midrashim, no falta, ¿sí? La confitería está llena de productos bien sabrosos para que cada uno pueda elegir lo que más le gusta. Lo que de todo, hay de todo. Y en español, gracias. Español, Baruch Hashem. Una anécdota, me voy a estudiar con Ralph Lomo y eran las 2 de la mañana y yo cabeceaba y cabeceaba y yo digo, pero si me voy tomando 3 cafés. Y dice, Caleb, pero estás tomando el descafeinado. Está en hebreo. Top, Najón, prepararse
prepararse una buena cafetera con buen café, no descafeinado. A una señora le preguntaron enfrente mío qué pasó en Shavuot y ella contestó Seriamente. mire, Hashem vino y tuvo la bondad de dictarnos la receta de cómo se hace el cheesecake, el mejor pastel de queso Del mundo. Sí, ¿No? y así que con Najón. Ya fue mejor. Bueno, entonces esa es la costumbre. O sea, hay que aclarar. Esto es costumbre. Aznajón, que es una costumbre muy arraigada y es muy fuerte, pero vemos. Que si una persona piensa de que eso lo puede perjudicar en lo que le va a suceder durante todo Shavuot, entonces que piense bien, que ponga las cosas en la balanza, si le conviene o no quedarse toda la noche despierto. Entonces que haga lo más correcto. Lo que él puede aguantar. Bien. Pero en base a esta costumbre se despiertan ciertas disyuntivas alágicas. Me gustó como usted puso. Se despiertan disyuntivas. Najón. ¿Cuáles son esas disyuntivas? Las disyuntivas son de que, según la halajá, una persona que se queda despierto toda la noche, hay ciertas brajot, por ejemplo en Birkot HaShahar, que ya tenemos duda si se dicen o no se dicen, o de qué forma se dicen. Entonces, primeramente, Birkat Netilat Yadayim, y en esta halajá, quiero que sepan, hay discusiones en la halajá, Sefaradim, Ashkenazim, etc. Abel Bechol Ofen. La primera pregunta es respecto a Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Entonces, los que estudiaron halajot de Netilat Yadayim saben de que una persona que se queda despierta toda la noche, entonces de acuerdo a uno de los motivos de por qué hacemos Netilat Yadayim, cuando se quedó despierto toda la noche, ese motivo no es relevante. El motivo, uno de los motivos que dicen los Rishonim para la mitzvah de Netilat Yadayim es que durante la noche una persona se toca diferentes lugares ocultos del cuerpo, y por eso cuando se despierta en la mañana tiene que lavarse las manos para poder hacer tefilá con las manos limpias. O sea, a una persona que durmió le puede pasar eso, pero a una persona que está despierta no le pasa eso. Y otro motivo es de que la persona se vuelve como una criatura nueva que ahora va a servir a Hashem. Bekitzur, entonces ahí tenemos un problema con la mitzvah de Netilat Yadayim, si es necesaria o no hacerla. Y el tema no es tanto si hacer Netilat Yadayim, porque Netilat Yadayim máximo voy a hacer Netilat Yadayim. El problema va a ser la braja. Porque si yo no tengo mamash obligación de cumplir la mitzvah, la braja se vuelve braja levatalá. Entonces, por ese motivo, según los Ashkenazim, la solución es hacer las necesidades fisiológicas, y en el momento que uno hace que orina o una cosa, entonces toca una parte oculta del cuerpo y automáticamente se obliga de la mitzvah de Netilat Yadayim con braja. Según los Sfaradim, hay quienes discuten un poco con esto. Otra solución es de que algún dormilón venga temprano a rescatar todas las brajot que no pueden decir los que se quedaron despiertos. Esa también es una solución. Bediu. Entonces él viene a la sinagoga, él durmió. ¿Cuánto durmió? Se acostó en la cama, shitin nishmin, dicen jajamim, si durmió, hay discusiones, media hora, durmió media hora en la cama, se considera que durmió. Ella tiene mitzvah de
decir todas las brajot de manera normal. Entonces, él nos va a hacer el favor de decir todas las brajot en voz alta. ¿Cómo van? La mayoría de las brajot las podemos decir todos normalmente, también los que nos quedamos despiertos, pero en este caso, la brajá de Netilat Yadayim, entonces, a pesar de que generalmente la hacemos en la casa, a veces, que la deje para la sinagoga, que ayude a los que necesitan escuchar la brajá para decir la brajá. Pero como ya dijimos, hay poskim que dicen que uno mismo, si fue al baño, hizo las necesidades, Bejule puede hacer la brajá de Netilat Yadayim sin ningún problema. Vadai que eso también incluye la brajá de Asher Yatzar, la brajá del baño. ¿Qué? ¿Cuándo la brajá del baño se puede decir después brajá? Asher Yatzar y brajá. Netilat. No, primero Netilat, Y se dice la brajá de Netilat Yadayim y luego Asher Yatzar. Porque fui al baño, puedo decir brajá. Sí, yo fui al baño, Kol Beseder, y después voy, hago Netilat Yadayim, digo la brajá de Netilat Yadayim y luego Asher Yatzar, en el orden que corresponde. No dormí. ¿Ah? Lo mencioné, por eso dije que el momento que yo fui al baño y toqué algún lugar oculto, entonces eso ya, a pesar de que no dormí, me obliga a decir la brajá de Netilat Yadayim, según esa opinión. ¿Por qué? Porque el motivo es de que las manos están sucias. No puedes ahora hacer tefilá con esas manos sucias. O sea que yo antes de rezar Minjá tengo que decir brajá. No. Entonces, Najón, escucha, Najón, ¿Qué? Fui al baño. Tengo que Najón, decir- según la halajá, yo tengo que lavarme las manos siempre antes de cada tefilá. Sí, Pero la costumbre de la brajá de Netilat Yadayim quedó solamente para la mañana, solo para Shacharit. Según el Rambam, habría que decir brajá de Netilat Yadayim, especialmente si uno fue al baño antes de la tefilá, afilo antes de Minjá, afilo antes de Arbit. Pero nosotros no acostumbramos, no tomamos en cuenta la opinión del Rambam, porque la mayoría de los poskim no están de acuerdo con el Rambam. Pero sí quedó Pero la para- gente- Pero quedó, la mitzvah quedó para Shacharit. Mucha gente se lava las manos antes de mí. Esa es la opinión del Rambam, pero el Shulchan Aruch no posek, no adopta la opinión del Rambam porque es una opinión de minoría. Claro, pero según la halajá, también una persona cuando se levanta, lo primero que tiene que hacer es ir al baño. Mejor. Para eso. Entonces ahí ya tiene que hacer netilá. Y de todas formas, si quiere tomar agua o algo antes de ir a la Mequenese, Pero aquí estamos hablando de las personas que no durmieron, señor Shimon. Estamos hablando de la gente que se queda despierta. Usted estaba diciendo, yo entendí que espera que alguien venga para que él haga la verajá y todo el mundo pueda Contestar. amén. Mejor. Pero si yo, por ejemplo, que duermo por la noche, porque no aguanto, ¿Sabe? Pero no tengo estoy que hablando- tengo que hacer netilá. Está antes. bien, pero usted no tiene ningún problema. Yo estoy hablando de la gente que se quedó despierta en el Beit Knesset. Sí. Entonces, esa gente necesita una solución para la brajá de Netilat Yadayim. Y Entonces como dijimos que la solución es o que esa persona vaya al baño y puede decir brajá de Netilat Yadayim, y aquellos que dicen que eso tampoco no es una solución absoluta, entonces que se apoyen en alguien que sí durmió en la noche y que viene a la sinagoga y dice esa brajá en voz alta y pone cabana de sacar y de Jehová al público y los demás contestan amén y salen y de Es Jehová. verdad, entonces yo, vamos a poner que yo espera a que yo vaya. Mejor. Pero yo ya he hecho ya netilá ya en mi casa. Entonces, usted va a hacer el favor en esta única oportunidad en el año de no decir su brajá en la casa, sino va a esperarse a decir la brajá en la sinagoga. Y si quiero tomar un café, no puedo tomar un Pero café. si quiere tomar un café, es problema serio. Top. Eso es Birkat al Netilat Yadayim. Después tenemos otra brajá, la brajá del talit, del tzitzit. Cuando llega la mañana, el Yehudí tiene que hacer Asher Kidishanu, Bimutav Etzivanu, Al Mitzat Tzitzit, Yafé. Pero, eso es cuando una persona durmió en la noche y luego a la mañana se viste con el tzitzit y ahora dice la brajá. Pero aquí la persona no durmió y todo el tiempo tuvo vestido su tzitzit. Entonces, ¿cómo soluciona el problema? Muy fácil. Para eso tenemos el talit gadol. ¿Sí? Y Behemet, la costumbre más arraigada
Ashkenazim, Sefaradim, es de que no decimos brajá del talit katán, a no ser que sea una persona que solamente se pone talit katán. Un soltero, que ahora, o sea, el soltero es otra cosa, aval, la mitzvah, la brajá del talit, la dejamos para el talit gadol, y por eso, en este tema es menos problemático. Cualquier persona durmió, no durmió, se lo meshané. En el momento que agarra su talit gadol, tiene que decir brajá, porque no lo tenía puesto de antemano. Y dice la brajá de leitatef betzitzit, y pone kavaná de que eso incluya su talit katán. Y Emanuel preguntó qué hace un soltero, que se case. Ahora mismo, Najón, buena solución, Najón. ¿Ah? un soltero ashkenazí. Nosotros usamos talit de los To- no. Entonces, en esto, los sefaradim y los ashkenazim, perdón, originales, o sea, los de Ashkenaz, se ponen talit desde el bar mitzvah. Yo me puse talit desde el bar mitzvah. Afilo antes, porque nos acostumbran a ponernos talit ya cuando somos pequeños. Hay una costumbre dentro de los Yehudim Hasidim de que hasta que no se casan, no se ponen talit gadol. No se ponen talit gadol. ¿Sabes? Los Hasidei Chabad sí se ponen de bar mitzvah o no, tampoco. No. Los Hasidim no se ponen. La Mishnah Brura se sorprende totalmente de esta costumbre y dice, Anilo Mevin, entonces una persona que lo odea, que no se puede casar, nunca en la vida se va a poner un talit. No entiendo. No, él dice, no entiendo esa costumbre. No la entiendo, pero bueno, malas son. Las costumbres son más fuertes afilu que el Hafetz Haim. Y por eso, ustedes van a una sinagoga de Hasidim y van a ver que los jóvenes, sí, que todavía no están casados, no se ponen talit. Entonces, un joven así, Bepashtut, cuando llega el día y tiene su tzitzit, entonces, si no se pone otro tzitzit, no puede hacer brajá por su talit katán, que ya lo tiene puesto, que se lo tiene colocado. 4 puntas por debajo, se lo jalan y dicen. No, o sea, ya lo tiene puesto. ¿Ma? Ya lo tiene puesto, no, pero ¿cómo se va a hacer la verdadera? Sí, pero si lo tuvo puesto, no va a servir que él ahora mueva el talit. Lo tuviste puesto. La mitzvah es al mitzvah tzitzit. No lo tuviste puesto y ahora te lo pones. Pero si lo tuviste puesto toda la noche, entonces ¿qué? ¿Puedo responderle ¿Dónde saqué esto? David, No, eso es otra cosa. Eso es cuando una persona se puso el talit katán y ahora quiere hacer la brajá, ya lo tiene puesto. Históricamente la brajá, ¿cuándo se hace? Antes de ponérselo. Pero ya te lo pusiste. Y ahora que, bueno, empiezas a hacer la camisa y la otra camisa y el talit gadol. Entonces, ¿cómo se hace para solucionar el problema? ¿Sí? De que se considere que lo que estás cumpliendo la mitzvah antes de colocártelo. Entonces dices la brajá y te mueves los tzitzit como si ahora te los estuvieras colocando. A eso se refiere. Perdón un momento. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si una persona estudió toda la noche con el talit gadol? Tampoco necesita hacer si estuvo con el talit gadol. La diferencia entre Hasidim y no Hasidim es que los Hasidim sí se amanecen, no es mi caso, ¿Quién? sí se amanecen estudiando toda la noche. Tengan el katán o el sol, el mismo problema resulta. Entonces hay una solución también. De pronto, Quitárselo media hora antes. O sea, según el Shulchan Aruch, una persona que se quitó el talit y luego se lo vuelve a poner, tiene que decir brajá. Lo me llame qué es lo que pasó. Afilo que se cayó. Sí. Eso afilo es que según Shulchan Aruch. ¿Sí? O sea, afilo que se me cayó completamente y me lo vuelvo a poner, ya fe. Allá. Hay un poco de diferencia entre este Ashkenazí y Sefaradí. ¿Sí? Una persona que entró al baño. Depende cómo yo defino que es el efsek, la interrupción para volver a decir la braja. Por ejemplo, según los Ashkenazim, si una persona fue al baño rápido y salió,
no tiene que volver a decir la braja del talit. Pero sí del tefilín, por ejemplo. Si se sacó los tefilín, sí tiene que volver a decir. Pero el talit no. Porque, Bonagit caja, el talit teóricamente se podría entrar al baño con talit. Nosotros no entramos con el talit por cabota, el tzitzit, pero sí, no es como el tefilín. El tefilín es kodesh, tiene parshiot, ¿ves? No se puede entrar mamash al baño con eso. ¿Ceder? Entonces eso podría ser otra solución. Quitarse el talit, hacer un efsek y luego, media hora después, te pones el talit, dices la brajal y tatev tzitzit. Y el soltero, como dije, que se case. Top. Próxima braja problemática en la mañana. Elokai, Neshama Shenatata Bi Teorahi. Cuando una persona se despierta, hace braja de agradecimiento porque le regresaron el alma. Sí, el alma se fue de viaje, regresó a Kadosh Baruj Hu, dejó ahí un poquitito de oxígeno para que pueda aguantar en la noche y luego regresa. La persona que se quedó despierto en la noche, la Neshama se quedó ahí con él. Y también la braja de Ama'avir Sheina Me'einai Utnuma Me'afapai. ¿Cómo se traduce eso? El que quita el sueño de mis ojos. ¿Qué sueño de mis ojos y yo no dormí? Todo. Esta braja ya es un poco más problemática. Hay quienes dicen, como por ejemplo el Shulchan Aruch HaRav, el Atmura Zaken de Chabad, de que Behemet Leja Tejilá sería mejor que una persona venga y diga las brajot para sacar de Jehová, como dijimos antes. ¿Sí? Pero hay quienes opinan que al fin y al cabo estas brajot son como alabanzas a Kadosh Baruj Hu, porque ese es el Derech HaOlam, eso es lo que sucede normalmente en la vida de una persona, que a la mañana, cuando luego de dormir se despierta y su neshama regresa y le quita el sueño. Entonces, a pesar de que puntualmente en este caso eso no sucedió, la braja es general, no es particularmente por este caso o por otro caso. Entonces se podría decir la braja. Entonces, en general la costumbre ashkenazí y también esfaradí es mejor que alguien que durmió, que venga y que diga la braja. Pero hay quienes también opinan que se puede salir de Jehová de la braja de lo que hay en el Shama con la braja de Tejiat Ametim en la Shmona Esrei. Porque ¿qué es esa braja? Tejiat Ametim, resurrección de los muertos. Entonces, hay quienes opinan que cuando uno pone Kavaná en esa braja para salir de Jehová de lo que hay en el Shama, puede salir de Jehová con la braja. En general, lo que yo veo en la mayoría de los lugares es de que viene una persona que durmió en la noche y dice esas brajot. Pero hay opiniones que permiten también decir estas brajot. Hay opiniones que lo permiten y dicen que es beseder. ¿Por qué? Porque es una braja general como agradecimiento a las neshamot que regresan. Afirmo que yo en lo personal, en este caso, no necesito. Es como una persona que está enferma en la casa, lo alenu, y ese día no se vistió porque se quedó con la ropa de cama. ¿Dice la braja de Malbish Arumim o no dice la braja de Malbish Arumim? Que viste a los desnudos. Entonces, según el Rambam, no. El Rambam dice, no, si no te vestiste en ese día, no dices esa braja. Pero los poskim no están de acuerdo en su mayoría con el Rambam y dicen, y así es la costumbre, y que afirmo que una persona no se vistió, la braja es general. Yo bendigo a Hashem de que él viste a los desnudos. Hasta que yo en lo personal esta vez no me vestí, pero la braja es clarita, es general, y por eso puedo decir la braja de Malbish Arumim. Y de acuerdo a esta lógica, también la braja de lo que hay en Neshama y de Amavir Shena Meinai
Ya fue. Pero mejor escucharlo de otras personas que durmieron. Pero si en un momento vamos a estar todos estudiando, estamos ahí. Y nadie durmió. Pero Todos estudian, nadie se fue a descansar un poquito. En eso todavía nadie duerme. ¿Ah? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces bajen el cóctel y ven ahí alguno que... ¿Ah? pero yo cuando hago la verajá esta de que vista los desnudos, yo pienso que da a todo el mundo, vista a los que están desnudos. En general, Najón, medio. lo que me pregunta es, ¿y diré Torah? Oh. ¿Torah? Ya fe. Y ahora, el último tema son Birkot Torah. El Shulchan Aruch dice Meforash que una persona que se quedó despierta toda la noche, la brajá de la Torah que dijo el día anterior le sirve también para el próximo día. Pues dura 24 horas, ¿no? No, más. 48. Mejor. 48 horas. Mientras no te fuiste a dormir, esa brajá te sirve con continuidad. Entonces, ¿qué hace una persona que no durmió? Históricamente, esa Birkot Torah ya le sirve también para la mañana. Entonces, otra vez, solución, un dormilón que venga y que haga la brajá. Seder, allá. Otra solución, la brajá de Ahavat Olam, donde se habla ahí del tema del estudio de la Torah. Betem belibeinu, leabinu, leaskil, lishmoa, lilmot, ulelamet. En esa brajá hablamos del conocimiento de la Torah, que Hashem nos dé Jochma para conocer la Torah. Hay quienes opinan que si uno pone cabana en esa brajá y luego de la tefilá inmediatamente estudia algo, esa brajá le sirvió como Birkot Torah. Esa es otra solución. Tercera solución, dice Rabbi Akiva, no de la Gemara, sino Rabbi Akiva Eiger Ajarón, era uno de los grandes Ajaronim que vivió hace creo 300 años. Él dice, si tú dormiste en Erev Shavuot una siestita, entonces dormiste. Entonces eso que dormiste en la tarde te va a servir para cuando después del tikkun en la mañana quieras decir Birkot Torah. ¿Entendieron? Afirmo que no durmió en la noche, pero durmió en la tarde. Antes de hervir. El señor durmió una siestita, una hora, ¿sí? Entonces ya tiene el permiso de decir Birkot Torah en la mañana. Como nos enseñó la vez pasada, ¿no? También cuando estábamos en el Tila Yadán, que el Birkot Torah, que el horario de la mañana, si Najo. de día, en la tarde. Najo. ¿Y si no qué? Y si no durmió la siestita, y si no hubo un dormilón, Es igual. Es difícil. Es igual. entonces otra vez, hay poskim, sí, hay. La pregunta es si Birkot Torah es como las demás brajot matutinas. Hay quienes dicen que Birkot Torah es como brajá de una mitzvah. Allá, si yo estoy estudiando Torah y no interrumpí porque no dormí, entonces la brajá de la Torah que dije antes me sirve para todo lo que yo siga estudiando. No puedo decir la brajá, es una brajá innecesaria. Pero interesantemente hay quienes opinan que Birkot Torah es como brajá de satisfacción. ¿Sí? Es como cuando uno... Sí, como brajá de alabanza de que Hashem nos dio la Torah y nos eligió, bejule. Entonces, de acuerdo a esta opinión, entonces esta brajá se volvería como todas las demás brajot matutinas. Y de acuerdo a esa opinión, sí se podría decir Birkot Torah. Pero ya estamos en discusión, es un poco problema. Entonces, como dice, Lejate Gilá, mejor o que alguien diga la brajá para todos, o que duermas en la tarde. Y si no, si dices la brajá, tienes en quien apoyarte, pero ya está un poco más en discusión. ¿Usted trajo la opinión de que el segundo templo de la destrucción fue porque no decían Birkat Torah? Mejor. Yo
Sí, pero aquí es otra cosa. Aquí no decimos Birkot Torah no porque no se nos da la gana, sino porque estamos en Safek. Zeu. Y después, para terminar, después hay costumbre de leer Megilat Ruth en Shavuot. Esta costumbre está basada en que Ruth es Imash el Malchut, es la reina, es la madre del reinado de Israel. Ella es la bis o abuela de David Amelech, bisabuela. Najón. Y David Amelech, según la tradición, murió en Shavuot. Falleció y murió. ¿Más? Shavuot. Shabbat Shavuot. ¿Nació y murió en Shavuot o solo Sí, murió en Shavuot? los dos creo. Sí. Y además de eso, Megilat Ruth es una Megilá de mucho Geset, de mucha bondad, y eso está conectado con lo que dice el Pasuk, Torat Geset al Leshoná, que la Torah es Torah de Geset, y como de que la Torah es el fundamento para la Geulá y para el Mashiach. Y bueno, y la palabra Ruth vale en valor numérico 606, Ruth. Y dicen Jajamim de que Ruth, antes de ser Ruth, tenía que cumplir solamente 7 mitzvot, porque era Bat Noach, era Goya, era mujer no judía. Cuando ella se esforzó para ser parte de Am Israel, adoptó 606 mitzvot más, que es el número del valor de su nombre, Ruth. Entonces, por eso se llama Ruth. ¿Ceder? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba antes Ruth? Ella se llamaba 206 y de ¿Cómo se llamaba Ruth? ¿No? Zain. ¿Cómo se? No, ya está Ram. Eso, en Shavuot, generalmente todo el mundo vamos a la Torah. Es un día que va todo el mundo. ¿Qué pasa con los que están haciendo guión? ¿Qué vamos a la Torah? A la Torah, nosotros llamamos a los niños y todo. Van ahí. No, eso es en Simchat Torah, se estaba confundiendo. En Shavuot no se llama a todo el mundo, se llama en Simchat Torah, no en Shavuot. Eso es en Simchat Torah. O me adelantaba entonces. Entonces, esa es otra costumbre. Y después tenemos otras costumbres. Shavuot es la fiesta de las costumbres. Y de comer. Costumbres. Se come lácteo porque la palabra halab tiene valor numérico de 40 por los 40 días que estuvo Moshe en el Ar Sinai, y la leche significa un producto de humildad en contra de la carne, que es un producto de soberbia, y para poder recibir la Torah hay que tener mucha humildad, y de ahí salió el pastel de queso Kadosh de Am Israel. ¡Ataco, varón! ¡Pura No hay que parar hoy.